Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política de la República Argentina. Estoy, como siempre, junto a Poli Sabatés, a Julián Hoffel y a Mili Pioletti. Hoy hemos invitado a Pablo Pisorno, amigo histórico integrante de este espacio de debate, politólogo. Recientemente sacó un libro muy pertinente para esta coyuntura que se llama Los partidos antiperonistas, del antifascismo a la conspiración. Lo tengo pendiente la lectura. Lo tengo en la mesa de luz. Está muy bueno, Está muy bueno. Lo recomiendo. Bien. Y además muy pertinente, ¿no? Porque tiene que ver con esa identidad antiperonista que se construyó durante el primer y segundo peronismo. Bien, estamos viviendo semanas históricas en la Argentina por estos días. Los hechos están sucediendo minuto a minuto con consecuencias en lo inmediato y en el futuro probablemente profundas, ¿no? Pero difíciles de dilucidar todavía cuánto y sobre todo cómo se modifica el escenario y sus principales actores, la ratificación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, principal líder de la oposición, titular del Partido Justicialista, un hecho sin precedentes en nuestra historia y sumamente relevante, ¿no? En términos políticos, en términos sociales, en términos también simbólicos, incluso culturales, para varias generaciones, ¿no? Para la nuestra, la que integramos este podcast, y también la generación de nuestros padres, algunos de nuestros hijos también. Bueno, vamos a ir profundizando, ¿no? En la medida de lo posible en cada una de las aristas de este hecho, para poder reflexionar, comprender un poco mejor el significado profundo de esta decisión de la Corte Suprema. Lo primero que me sale a decir a mí es que es un ataque al sistema democrático de la Argentina, ¿no? Que lesiona claramente el Estado de Derecho, deja herida a la sociedad y a las garantías constitucionales del debido proceso, ¿no? Al que tenemos derechos todos y todas en nuestro país, según el sistema vigente, y sin dudas agravado por la gravitación social y política de la figura de Cristina, que por un lado es una ciudadana común y por otro lado también es la principal referenta de la oposición, presidenta del principal partido político de la oposición. A ver si rebobinamos un poquito. Yo les propongo rebobinamos dos cositas de estos últimos días para partir de esa base. Estaba instalado, ¿no? El rumor en los últimos meses, que venía sonando con más fuerza, que la Corte podía fallar. Algunos decían, bueno, esto solamente es un rumor, ¿no? Un poco para embarrar el escenario, leído en el marco de las discusiones preelectorales, de las roscas políticas. Otros te decían, no, mira que esto va a pasar. Hay información de adentro que va a pasar. Algunos también decían, no, bueno, en un contexto electoral la Corte no haría este tipo de fallos. Bueno, finalmente se precipitaron los hechos. Podríamos poner como primer mojón el lanzamiento de la candidatura de Cristina, ¿no? Hace, ¿cuánto? 10 días, no sé, ni 2 semanas. En una entrevista televisiva confirmando su participación en el proceso electoral. Luego de eso se sucedieron una serie de movimientos de presión. Subterráneos, muchos de ellos, pero también visibles, ¿no? Incluso llegamos a ver al principal vocero del Grupo Clarín hace pocos días apretando en vivo y en directo, en televisión abierta, en prime time, a la Corte Suprema, la noche anterior a que saliera el fallo. Que incluso la información que circulaba ese día era que no iba a salir ese martes, sino que se iba a postergar, que se iban a ir juntando, que había un viaje. Bueno, vimos a Jonathan Viale diciendo, muchachos, laburen. Y al día siguiente, la mañana siguiente, empezó a circular la información que iba a salir el fallo, ¿no? Bueno, eso es concatenación de hechos que se precipitaron en muy corto tiempo. A partir de ahí, la confirmación de la noticia, nuevo escenario político, recuperación de la centralidad de parte de Cristina, con consecuencias múltiples, ¿no? En la coyuntura, el futuro cercano, que vamos a ir desmenuzando, sobre todo cómo impacta en el escenario político, en las discusiones que están abiertas al interior del peronismo también, ¿no? Las discusiones electorales y también las discusiones sobre la conducción, sobre cómo se va organizando la fuerza, que venía obviamente con una serie de discusiones muy duras, ¿no? En los últimos tiempos. Hay que ver si esas discusiones continúan o se reconfiguran. La conducción de Cristina también venía seriamente cuestionada en el último tiempo. Claramente con esto gana centralidad y por supuesto no la posibilidad de la recuperación de la calle por parte de sectores opositores al gobierno de Javier Milei, los sectores organizados y también los sectores politizados que quizás no están contenidos en ningún colectivo, que vimos en estos días en la puerta de la casa de Cristina o en tribunales o en distintas movilizaciones. Bueno, la noticia más reciente que tenemos ahora fresca mientras estamos grabando este podcast es que Cristina se entrega la semana que viene, el día miércoles, en Comodoro Pi, entiendo, y se está preparando una movilización, que entiendo yo, uno tiende a pensar
que va a ser una movilización histórica, ¿no? Un momento, probablemente una imagen de fuerte impacto político, ¿no? Esta es la introducción, un poco un capítulo especial, particular, porque creo que es un parteaguas, ¿no? En nuestra coyuntura política en este momento. Estamos viviendo un parteaguas, lo estamos viendo día a día, todos los días nosotros nos mandamos mensajes, che, ¿dónde estás? ¿Dónde vamos? ¿Qué está pasando? Vamos acá, vamos allá. San José y Humberto Primo se está convirtiendo en un espacio también de congregación un tanto espontánea. La vemos a Cristina que sale bailando, ¿no? Al balcón. En una situación, la verdad que, digo, son imágenes que van a quedar en la historia política de este país. Una dos veces presidenta condenada bailando en el balcón. Mientras la gente abajo, humo de choris que la rodean, ¿no? Banderas, cánticos, bueno. Lo estamos viviendo en este momento, lo estamos viviendo en vivo. Por suerte, en este espacio tenemos un buen rato para conversar. Somos 5 hoy, es una situación especial. Así que abro el juego para que charlemos acerca de este tema, que sin dudas es el central y continuará siendo el central, en las próximas semanas, meses. Sí, y que fue también nuestro tema del episodio pasado, con mucho Tino Hoffe. La semana pasada introducía muy insistentemente, arrancamos hablando de la interna la semana pasada y Hoffe acá todo el tiempo decía, bueno, no se puede pensar nada por fuera de lo que puede llegar a pasar con la Corte, que efectivamente pasó. También decíamos, quiero pensar que no, o yo misma decía, creo que tenemos la obligación de pensar una línea paralela a la que eso no sucede. Bueno, sucedió y creo que cambia todo efectivamente. Para mí, este episodio tiene muchos supuestos los que hay que volver a insistir. Uno es el lugar en el que está puesta la corrupción como eje de debate. Creo que ayer lo hablamos, bueno, porque toda esta semana nos cruzamos todos nosotros en la calle y lo hablamos un poquito. Creo que el primer supuesto, si vamos en orden histórico, en el kirchnerismo hubo hechos de corrupción, está claro, hay gente presa por eso. Primer supuesto. Segundo supuesto, no se pudo probar que este caso tuviera una vinculación directa de Cristina con el delito de defraudación al Estado. Uh-huh. Había sido incluso absuelta en Santa Cruz. Sí, una cosa es la discusión de fondo respecto a la corrupción de un gobierno, otra cosa es esta causa que procesalmente es horrorosa en todos los sentidos. Tercer punto, a mí me parece, e insisto con lo que decía la semana pasada, a mucha gente no le importa eso. Ayer estábamos en el acampe, en tribunales, y cruzamos a comer a la calle Corrientes una cuadra y era otro país. Uh-huh. O sea, había 2 países en el transcurso de una cuadra, había 2 países, y mucha gente a la que esto no sé si no le importa, sino que le parece natural por ese lugar al que han puesto los poderes judiciales de Argentina y de la región a la corrupción como un supuesto eje de interés que es muy selectivo. Con lo cual, ya no sé si tiene sentido desandar todo este caminito, pero no me parece mal decirlo. Y pareciera que sí abre una nueva etapa política, porque cuando le quisieron gatillar la cabeza a Cristina, yo siento que yo soy de las que cree que no pasó mucho. O sea, hubo una plaza importante, pero después creo que no cambió la etapa política, creo que ya había cambiado. Uh-huh. De hecho, hay un juicio que se está llevando a cabo a los autores materiales e intelectuales de ese intento de magnicidio, al que no le prestamos atención, no le damos bola. Creo que no había cambiado, pero ahora creo que este episodio tiene las condiciones para cambiar de etapa política. Por supuesto que eso lo dice el tiempo, los mecanismos, la política tiene sus mecanismos internos para demostrar si eso efectivamente es así, pero pareciera que es algo que va a ser un parteaguas. Y después leía, de nuevo, yo a veces escroleo mucho y después no retengo quién lo dijo. Problemas de época, quién lo dijo, y no quiero no citar, pero disculpa, leí a alguien que decía, el peronismo ya estaba unido, lo que cambia ahora es su voluntad de movilización. Hay algo de eso con lo que yo coincido, ¿eh? O sea, creo que obviamente había y hay ferozmente todavía una interna, pero creo que estaba más unido de lo que pensábamos. Sí. Y me gustó esa tesis que leí por ahí, que en un punto estaba unido y que iba a unirse electoralmente, y en un punto hay un enemigo común que lo une más de lo que pensábamos, pero que lo que cambia ahora es esa voluntad de calle
que no estaba, que estaba Sí. perdida, y que me parece que eso es lo que hay que prestar. Sí, una reacción además casi espasmódica, ¿no? Casi que ni hubo que reflexionar, aparecieron todos los dirigentes, hasta incluso algunos que venían muy enemistados con Cristina, ahí en la sede de Mateu, ¿no? Rápidamente hubo como una unidad claramente defensiva, ¿no? En una situación de retaguardia, pero es como un reflejo saludable en principio, ¿no? Sí, coincido que algunos o algo más se sumó en estos días. Creo que todavía hay un camino largo por recorrer en cuánto se puede ampliar en términos de movilización y de actores políticos que se convoquen a una nueva etapa. Sin duda también cambió el perfil de esa nueva etapa, porque hace poco se venía viendo la idea de un frente antifascista contra Milei, que parecía tener otras características, en el que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se hablaba de Martín Lustó como uno de los aliados Sí. de ese espacio de oposición. Y Martín Lustó es uno de los que salieron a celebrar el fallo en estos días. Entonces hay algo ahí que cambia, ¿no? Entonces Sergio Massa decía ayer en la reunión del Partido Justicialista que había que presentarse como peronismo a las elecciones. Bueno, parece que es otra la identidad Sí. que desde la cual reafirmarse en este contexto y frente a esta circunstancia, que es básicamente la que hace muchísimos años, 80 años, 100 años, 100 años no, 80, atraviesa el país, que es esa diferencia entre peronistas y antiperonistas, y en la cual va a haber que hacer un esfuerzo muy grande por volver a interpelar a una gran mayoría popular que está alejada de la política, que veníamos viendo en las elecciones anteriores la apatía electoral, y que se nota, me parece, en estos días también en la apatía de ciertos sectores frente a este hecho. O sea, que sin duda movilizó a un gran activo de la militancia y a mucha gente que estaba desenganchada, y eso es importante y eso es valioso, porque esa reconexión también después multiplica, y también eso puede hacer que se generen muchas más cosas. Pero que hay otra gente que estaba comiendo en la calle Corrientes, y yo lo mismo, me fui del Partido Justicialista el día del fallo caminando hasta 11, caminé, me tomé el bondi y todo, y no sentí el clima. Pero ¿esperaban otra cosa? No sé, ¿qué esperaban? No. La calle Corrientes en situación de asamblea. No sentí que sea un tema que estaba atravesando todas las conversaciones públicas, como hubiera sido el día Claro. que se murió el Diego. Como que seguía la vida normal. ¿Entendés? Y en la vida de muchos de nosotros sí pasó eso, el día de la condena a Cristina. Estábamos totalmente atravesados. Pero como si esa segmentación algorítmica que atraviesa nuestras vidas, bueno, esta vez sea la primera vez en la que vivimos un acontecimiento político de esta envergadura tan atravesados por la segmentación algorítmica. O sea, una conversación que vamos a tener de una forma nosotros y nuestras amistades, de otra forma el sector muy duro que festeja esto, y de otra forma un gran sector de la sociedad que está en una situación de ya me da realmente igual todo. Y ahí creo que tenemos que pensar cómo intervenir en cada uno de esos escenarios. Sumo apenitas, me meto de nuevo para responder esta pregunta que sí, si nos sorprendió. No, a mí yo justamente arranqué mi intervención, que quizás es raro, diciendo en el kirchnerismo hubo algunos casos de corrupción que estuvieron probados y alguna gente está presa, y arranqué por ahí porque justamente yo creo que eso tiñó todo lo demás, y eso nubla la mirada de quienes hoy no pueden ponerle la lupa a este caso concreto, Sí. y lo extienden como si todo fuera lo mismo. Por eso arranqué con eso, porque digo, bueno, hubo algunos casos que sí, bueno, Jaime López, Sí. pero es como si si hubiera un país, el de la calle Corrientes, que considerara que eso es todo y no pudiera poner la lupa sobre nada más y no le importa nada más. Por eso me parece el primer supuesto para entender este hecho, ese sentido común de eso que se extendió. Así Sí. que a mí no me sorprende. Sí, también ahí hay una clave, ¿no? Respecto a la interpretación de este hecho, porque es Cristina, porque es Cristina y por lo que representa, pero también es la sociedad en su conjunto la que se ve afectada, ¿no? Y eso también es complicado de hacerlo, de transmitirlo, de comunicarlo, de que se haga carne, digo, aquellas personas que estaban comiendo en calle Corrientes, como si nada hubiera pasado, si les permea en su vida, decirles, che, mirá que a vos capaz no te gusta Cristina, todo bien, ahora, esto te está afectando a vos directamente, afecta a tus derechos también, es un mensaje también a cualquier político, referente, que capaz te guste, que capaz votes. Incluso lesiona tu propio derecho como ciudadano, porque que esté la principal dirigente de la oposición presa, proscripta, podría decir, estirando el argumento, presa política.
de este gobierno o bueno, no sé, del poder de la Argentina, lesiona la democracia. Digo, incluso yo te diría, vamos a un proceso electoral amañado, digo, lastimado. Digo, hasta te diría carente de... Hay que ver, ¿no? Obviamente si todos los partidos lo legitiman y participan y demás, pero con la principal figura presa, proscripta, es como que, bueno, casi que está un poquito viciado en nulidad el proceso electoral. Pero bueno, ahí capaz me pongo un poco extremista, pero coincido. Está el activo, que estamos ahí pensando, salimos a la calle, después, por supuesto, hay todo un sector que descorcha champán, qué sé yo, todas esas cosas, que no sé si también, ¿no? A veces lo vemos en Twitter, qué sé yo, o en los medios. Capaz que son 3-4 los que hacen eso, pero sí probablemente hay un sector de la sociedad que está contento, que festejó, que digamos que compró todo el relato de la chorra y demás, porque además genera mucho morbo eso, ¿no? Tiene enganche, ¿no? La chorra que roba y demás, pero, y perdón, ya cierro, también no dejaría de poner la mirada de los otros gobiernos democráticos que también tienen procesos judiciales abiertos sobre el que ninguno ha pesado condena de ningún tipo, ni sobre Macri, ni sobre De la Rúa, que se fue con 40 y pico de muertos en un helicóptero, ¿no? Digo, también eso es un hecho que es insoslayable, que el accionar persecutorio de parte de los sectores de poder siempre está orientado a un mismo sector político, ¿no? Eso sin dudas, y me apoyo sobre lo que decías al comienzo, esto de Cristina bailando en el balcón. Ayer Esteban Trebuch en La Nación dice exactamente con estas palabras: el escenario dantesco de Cristina bailando en el balcón, la justicia lo tiene que impedir. Y hay una confusión tal de cuál es la llegada de la justicia y por qué la justicia tiene, o sea, bajo qué autoridad una la justicia... resolución de la corte, del juez diciendo... La detenida no puede bailar en el balcón. O sea, digo, hay obviamente que es como la visibilización máxima del goce antiperonista. Sí, el ensañamiento, ¿no? Del goce antiperonista, sí, de no solo verte condenada, presa, sino verte derrotada, verte triste y demás. Y con esta duda que todavía pesa, creo yo, por estos días, de si efectivamente le van a dar o no la prisión domiciliaria. Digamos, hubo en estas últimas horas un pedido de licencia de la cabeza del tribunal, que después fue para atrás, que es quien tiene que decidir en qué lugar Cristina pasaría su tiempo presa, digamos, más allá de la inhabilitación. Pero sobre todo creo que el caso de Cristina nos lleva a pensar cómo es posible hacer política partidaria y electoral con el Código Penal en la mano, ¿no? Lo que siempre decimos, la judicialización de la política y la politización de la justicia, que también recae sobre política pública, digamos. La persona que pasa por el poder, la persona que es funcionario, tiene siempre la sombra arriba de que el Poder Judicial en algún momento te caiga por una política pública. A Cristina le pasó... con dos casos anteriores, como el memorándum de Irán y el caso Dólar Futuro, digamos, sí. Lo mismo. Que también es un desarrollo de una política pública en donde tenés que probar una cantidad de cosas, pero no dejan de ser políticas públicas donde intervienen muchas veces el Congreso de la Nación, como el caso Vialidad, con los presupuestos anuales. Entonces, ahí hay obviamente una arbitrariedad, con esto que decías vos también, el mismo Milei no está siendo juzgado por el caso Libra. La Oficina Anticorrupción estos días dijo que no había delito porque lo publicó en su cuenta personal, algo extrañísimo, en su cuenta personal de Twitter, digamos, al caso Libra. Pero obviamente, no se avanza sobre otras causas, Correo Argentino se me ocurre ahora, el espionaje a familiares del Ara San Juan de Macri, hay una cantidad que tiene que ver también con una cuestión procíclica del Poder Judicial, ¿no? Que cuando vos estás al poder, yo me callo la boca, y cuando te salís del poder, te tiro a matar, que es lo que venimos diciendo hace mucho, que hoy le pasa a Cristina, mañana le va a pasar a Milei, y así porque el Poder Judicial opera así, digamos. Pero bueno, no deja de llamar la atención esto, en el medio de un proceso electoral, que la justicia haya ido por el carril rápido, sí. Y la condena ya está, la detención es ahora. Sí, y ese juego en tándem con otros sectores del poder, ¿no? Del poder concentrado en Argentina, que no es que uno esté pensando que hay un cónclave así de gente mala, tipo la mesa donde está Burns y otros personajes del Partido Republicano, ¿no? Que uno es Frankenstein, otro es... No es que uno piense que hay una... Pero claramente
repasando los hechos de las últimas décadas en la Argentina, vemos que hay un accionar que está dirigido en una misma dirección, ¿no? En una estigmatización de aquellos, lo vemos en Argentina y lo vimos en el resto de la región, de aquellos dirigentes que han osado desafiar a los sectores del poder que consideran que el poder político tiene que ser sumiso, ¿no? Que el que está sentado en el sillón de la Casa Rosada es un puesto menor, es una persona que tiene que decir sí señor. Bueno, lo vimos en el caso de Lula, lo vimos en el caso de Cristina. Después podemos discutir un montonazo de cosas. Me parece que eso es algo que está bastante a las claras. Después, bueno, montón de cosas que se van desprendiendo. Pablo, ¿cómo lo ves? Bueno, obviamente, más allá de coincidir con ustedes respecto a que es un proceso irregular, a que no es bueno que se resuelvan cosas en las justicias que se tendrían que resolver en otra parte, contando votos y que genera un daño y una erosión democrática significativa. Me parece que en contextos polarizados como los que vive Argentina y otros países de la región, muchas veces las miradas sobre un proceso de este tipo están muy determinadas por tu preferencia política previa. Veía una encuesta que ya circuló de Suban Córdoba esta semana, que más o menos muestra las primeras reacciones frente al fallo. Le preguntan a los consultados, una encuesta importante, nacional de 1.200 casos, preguntan sobre inocencia o culpabilidad de Cristina, 53% culpable, 41% inocente, 6% no sabe, no contesta. Entonces, obviamente, esas posturas van más allá de los detalles judiciales, de la irregularidad del proceso. Uno tiene una postura frente al fallo que más o menos reproduce su posición política previa. Entonces, cuidado con pensar, diría, que esta situación resuelve automáticamente los problemas del peronismo, ¿no? Y que a partir de ahí se va a generar un impulso de mística y de movilización que le va a devolver al peronismo algo que perdió en los últimos años. Porque me parece que el desafío, como bien decían los chicos recién, sigue siendo interpelar a mucha gente que el otro día estaba comiendo pizza, que no se fue a manifestar hasta ahora, que seguramente no lo va a hacer. El miércoles es el día que seguramente cuando Cristina se entregue va a haber una movilización importante, que seguramente le va a devolver protagonismo, uno espera, al peronismo en las calles, pero el desafío para el peronismo sigue siendo interpelar a muchos que no van a salir de sus casas, que hoy probablemente no se sienten ni conmovidos ni interpelados por lo que pasó, y que creo que Cristina lo sabe mejor que nadie, ¿no? Porque Cristina, sus primeras palabras desde el momento del anuncio del fallo es esto: estar con la gente, posicionarse frente al modelo, saber que el resultado de la capacidad del peronismo de volver a seducir e interpelar votantes, gente que acompañó, tiene mucho que ver con eso, con estar frente a los que sufren el modelo. Uno de mis discursos favoritos de Cristina es el del 2016 en Comodoro Pi. Cuando ese día que la citan, ella bajo la lluvia dice algo así como: vos para posicionarte frente a esto tenés que responder a la pregunta ¿estás mejor o estás peor? ¿No? Que es un discurso que tiene la capacidad de recuperar bases políticas que había perdido, no bajo la idea de kirchnerismo anti-kirchnerismo. Simplemente respondeme la pregunta si estás mejor o si una interpelación a la vida cotidiana de las personas, más allá de lo ideológico. Esa pregunta hoy es más difícil de contestar. Sí. En una semana en la que el gobierno se anotó el 1,5 de inflación mensual en mayo, ¿no? Entonces hay que ver cómo responde mucha gente no politizada por la cuestión judicial, si su situación personal hoy está mejor o está peor, más allá de lo que podamos pensar nosotros, de si es una mejora artificial, de si es consistente o no es consistente el modelo. Digo, en este momento particular, esa pregunta tan pertinente que hacía Cristina en el 2016 para recuperar bases políticas más allá de los carteles de kirchnerismo o no kirchnerismo, esa pregunta, ¿estás mejor o estás peor? Y bueno, es una pregunta más ambigua de responder hoy. Si bien obviamente todos los que estamos acá sentados a la mesa diríamos que estamos mucho peor, hay que ver si todo el mundo contesta eso, ¿no? Entonces, bueno, me parece que Cristina lo sabe mejor que nadie y por eso sus primeras declaraciones al respecto fueron, bueno, estar con la gente, ¿no? Por mi parte, primero una aclaración técnica para mí de lo que va a pasar el miércoles que viene, que es que Cristina se va a notificar de una resolución y en principio no tiene por qué, y de hecho está pedido de esa forma, quedar detenida, ni ser trasladada a una alcaldía, ni ser trasladada a ningún otro lugar, porque el pedido de domiciliaria fue hecho en tiempo y forma y debería, sin problema,
problema, volver a subirse a su auto, irse a su casa, quedarse en su casa, sin necesidad de tener ningún instrumento electrónico que ratifique dónde está, porque es una persona que más pública no existe en la Argentina. Digo, solamente Lionel Messi debe ser más identificado que ella en términos de apariencia física por todos los argentinos, por lo cual no habría ningún problema en que vaya, se notifique una resolución que pidió ser notificada en forma virtual y decidió el juzgado no hacerlo para exponer la situación de que vaya ahí en una actitud extraña por parte de la justicia, pues después el propio gobierno y sectores de poder dicen que no monten un show viniendo todos acá. Bueno, en principio están obligando al movimiento político a acompañarla ahí, pues es lo más razonable. Es lo que pasó cuando, como decía Pablo, habló en Comodoro Pía en 2016. Lo razonable es que la acompañe una multitud a Cristina y que espere ahí la resolución de lo que vaya a pasar. Sea que la quieran trasladar a algún lado, sea que se pueda volver a su casa, lo que sea, esa gente va a estar ahí. Vamos a estar ahí acompañando esa situación para definir posteriormente lo que pase. También viste, perdón, te interrumpo un segundo, que el diario La Nación ayer, a tope de su web, tuvo durante todo el día una nota que decía que reforzaban los controles en Ezeiza y en los aeropuertos por temor a que Cristina se fugue a Cuba. Sí, una cosa ridícula, absolutamente ridícula, ¿no? Sí, claro, por supuesto, digo, esto como más allá de la anécdota de la nota, hay algunos sectores que tienen ganas del show, de las esposas. Esa idea, ese posible escenario, no tienen los argumentos para impulsar un rechazo a la detención domiciliaria. Digamos, como es necesario crear alguna posibilidad, algún otro escenario para tratar de negar el otro. Y después retomo la discusión que planteaba Pablo, que me parece recontra interesante. Lo escuché a Juan Grabois decir, acá hay una situación diferente a un 17 de octubre, porque dice el 17 de octubre fue en un movimiento que estaba en ascenso. En este caso estamos en un ciclo descendente de este movimiento político, lo cual no significa que es descendente en forma inevitable. Quizás este sea, si se quiere, el piso y esto impulse una reactivación, un crecimiento, lo que sea. Pero sí, claro, a Cristina la están condenando muchos años después de que dejó su gobierno. Es cierto que es muy particular el proceso 2019-2023 y que está claro que hay mucha gente que también le va a asignar responsabilidad política por eso, pero pasó mucho tiempo de ese 2015 en el que Cristina se fue del gobierno y es evidente que es una circunstancia distinta a cuando, por ejemplo, a Perón se lo proscribió, después de un golpe de Estado y se fue. Entonces, hay una circunstancia distinta en la capacidad de movilizar en lo inmediato. No sé si en las próximas horas eso puede ir cambiando paulatinamente a partir de este golpazo que implicó la condena. Sí, en estos días me interesa hacer ese paralelismo. El aniversario del bombardeo. También hay como cosas, viste, que uno dice parece que están guionadas, pero bueno, justo cae en junio, que es un mes... el 80 aniversario. El 80 aniversario del bombardeo de la Plaza de Mayo. El 70. Junio es un mes de particular significación, lo dijo Cristina en un discurso hace poco en Corrientes, un discurso también bastante potente en la previa de todo esto que conocimos. El bombardeo, la proscripción y demás, estuvo prácticamente 20 años en el exilio, 18 años en el exilio, Perón, prohibido el Partido Justicialista, más allá de que eso ya pasó hace, no sé si tanto tiempo en realidad, pero bueno, eso también porque uno para tomar dimensión, ¿no? ¿Qué habrán pensado los militantes peronistas de la resistencia en esos 18 años? Que eran una marginalidad absoluta, ya está prohibido tu partido, tu líder, la palabra, no puedes mencionar Evita, te fusilan, te persiguen, Bueno, pero ahí es interesante lo que dice Joffe, que en realidad dice Grabois, que es quizás los militantes de este partido ya estábamos pensando que éramos una marginalidad absoluta en un momento, o sea, contextualmente, no, es un chascarrillo, pero para entender el contexto. Uh-huh. También se habló mucho esta semana de... creo que hay consenso unánime del rol del macrismo o de Macri, puntualmente de Mauricio Macri en su relación con la justicia. De hecho, si ves todos los vínculos que tienen todos los jueces de todas las instancias que intervinieron en este juicio, es brutal y es muy pornográfico. Pero se habló mucho también de Milei, de si le conviene al gobierno, si no le conviene. Hay un dato que de por qué ahora, de si no les convenía advertir las urnas. A Milei le queda un mes de facultades delegadas, no me parece un tema menor. Le queda solo un mes, más allá de que el gobierno está tratando de estudiar mecanismos para prorrogar eso, pero le queda un mes de facultades delegadas. Y solo en esta semana, y me lo anoté, me lo voy a leer, solo en esta semana, mientras
todos estamos prestando lógicamente la atención central a lo que pasa con Cristina y con el peronismo, el Ministerio de Salud despidió a más de 100 trabajadores del Hospital Posadas. El Central tomó nueva deuda con 7 bancos internacionales por $2.000 millones. Milei apeló la desestimación de su denuncia contra Ariel Jalad, o sea, fue a fondo de nuevo contra la libertad de expresión. Se está redactando el decreto básicamente que va a entregar el agua dulce de toda la República Argentina. Salieron los datos del CIPA sobre marzo y volvió a caer el empleo y los salarios en el sector formal. O sea, todo eso pasa por abajo mientras, insisto, lógicamente miramos qué está pasando en San José 1111. Entonces, creo que eso que dice Pisu de Cristina diciendo cómo reconectamos, le abre al peronismo un desafío doble desafío. Cómo poner en la centralidad de nuevo al movimiento peronista, que de golpe tiene todos los flashes, todas las cámaras y todo, y todas las calles, pero sin descuidar lo otro que es todo esto que está pasando. Total. O sea, cómo, obvio, Cristina es la centralidad ahora en muchos sentidos, y está bien, obviamente, y hay que insistir con que con muchísimas cosas alrededor del fallo, entre otras cosas, el componente machista de todo esto, pero también cómo seguir articulando resistencia, no solo en torno a solamente la prisión de Cristina, que es mucho más que eso, entiendo, lo entiendo, sino también en todo lo otro que está pasando. Es como un doble desafío son muchos frentes ahora los que hay que abordar frente a este nuevo episodio. ¿Todavía no nos seguís en las redes sociales? Somos Maldito Hecho en Twitter, El Hecho Maldito OK en Instagram y en YouTube, y en Spotify, El Hecho Maldito. Abriste una discusión así como de pasada, pero que es muy de fondo, que tiene que ver con el rol de Mauricio Macri en el sentido de este momento histórico. Digo, Macri venía de una derrota en la capital y además, días después, por ejemplo, habíamos escuchado a Daniel Vila decir Macri es un muerto político. Y nosotros jugábamos todos a decir Macri es un muerto político. Sale esta sentencia, que es un tremendo mensaje para el peronismo y para los partidos que se animen a cambiar la realidad, pero que también es una alerta para Milei de decirle, ojo, que yo también tengo un montón de otras condiciones para negociar, no solo los votos de la capital. Entonces se reposiciona en el juego político desde un lugar bastante más intenso que el de las urnas. Sí. O sea, ¿para vos no puede seguir siendo un muerto político pese a esto? Yo creo que se paró desde otro lugar diciendo, mirá que me animo incluso a esto, ¿eh? No, incluso eso, como vos decís, digo, reconfigura la idea de la libertad avanza de no pactar con el macrismo en ningún territorio. Incluso puede reconfigurar la idea de ir juntos a PBA, digamos. Macri sacando los colmillos de... estos son los colmillos que me quedan, digamos, que son de la justicia. Esta botonera, mirá que la sigo teniendo en casa. Mirá que la sigo teniendo en casa, las otras fundieron. Sí. Pero tal cual, digo, reconfigura bastante el escenario político de acá en adelante. Y me vuelvo con esta idea de si Cristina puede o no pasar su condena en su casa, digamos. Abro el escenario hipotético, ¿no? Porque una de las posibilidades, ¿no?, de la causa de Cristina ahora, con las cosas concretas sobre la mesa, es que Cristina está inhabilitada de por vida y con 6 años, presa, ¿no? En el caso de Lula, Lula estuvo preso. O sea, aún pidiendo domiciliaria, teniendo la edad que tenía. Recuerdo que falleció un nieto de él durante su cautiverio, digamos. Estuvo en la cárcel, Lula. Estuvo 500 días en la cárcel. Entonces, digo, eso todavía puede pasar, me refiero, porque ha pasado a nivel internacional con las otras derechas. Ahora lo que queda para la causa de Cristina, entiendo también, es apelar a las diferentes instancias internacionales para poder ir para atrás con la condena, si se puede comprobar ante los tribunales internacionales las irregularidades que mencionamos que existen. Pero bueno, me queda como esa alerta, porque creo que cambió el escenario, digamos, y la balanza con esta sentencia cambió mucho, incluso lo que se huele en la calle, lo que decíamos recién, digo, estamos ante una retracción de las agendas progresistas, claramente, coronada con la condena a Cristina,
que operaba como el último paraguas de protección simbólica, si se quiere, a las demandas populares, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasa de ahora en más? O sea, Sí. de ahora en más, ¿cómo vas a pelear una paritaria? De ahora en más, ¿cómo vas a salir a la calle a pelear por el sueldo de un enfermero en el Garraham? De ahora en más, digo, empieza a cambiar porque estás en un momento de derrota grande. Sí, ¿y qué pasa con un militante de base? Que Total, sale a hacer una claro. pintada, ¿no? Vimos en estos días que detuvieron a un muchacho en Santa Fe por hacer acciones militantes por la liberación de Cristina. Le secuestraron elementos de prueba que la policía... El botín que tenía, la policía mostró con el logo de la policía, eran folletos con la cara de Cristina que decían meterla presa no hace que te alcance el salario, decían. Después tenía unos otros materiales con el logo del Partido Justicialista y estaba el logo de la policía mostrando, digamos, la evidencia. Sí, como una espectacularización de eso, ¿no? Pero Como además, es delito tener una ideología. ¿Qué prueba eso? Que la persona que es peronista, digamos, ese es el hecho por el cual se lo detiene, digamos. Una persona que estaba, digamos, militando. Entonces ahí Y bueno, pero si ya la propia condena de Cristina no lo pudieron probar. Por eso te digo claro. que la profundidad del tema, más allá de Cristina, y que coincido también en la lectura de que mucha gente por ahí es indiferente, puede tener consecuencias aún más graves en la vida cotidiana de quienes quizás participan de distintas instancias políticas, quizás hasta no necesariamente en orgas políticas, sino incluso en sindicatos, agrupaciones vecinales, barriales, porque digo, si podés apresar a una persona por su filiación política o por su opinión, ya entramos en un terreno ya bastante más peligroso, ¿no? No sé, digo, tiene consecuencias por ahora imprevisibles, y no solamente en el tablero, en la rosca política, sino también, a eso iba al principio cuando decía, tiene consecuencias también sociales profundas y en términos de calidad democrática, ¿no? Y eso es lo que creo que asusta más. Yo el otro día en el PJ, en Mateu, tuve la oportunidad por distintas circunstancias ingresar el día del fallo. Todavía no se conocía, estábamos ahí con mucha dirigencia del peronismo, había de todos los sectores, incluso pasó en un momento Axel Kicillof, brevemente, hay que decirlo, brevemente. O por lo menos más brevemente de lo que yo pensé que él se iba a sentar en esa reunión. Desconozco los motivos por los que fue breve ese paso. Hubo mucha especulación también de por qué fue un paso breve. Pero más allá de eso, yo veía un ánimo bastante pinchado al interior. Y todavía no se conocía. Ya estábamos todos bastante con la idea de que salía, ¿no? Había algunos que decían, che, esto ya está, 3-0. Otros decían, no, bueno, esperemos porque parece que es 2-1. Bueno, no sé, estaba esa idea. Finalmente se conoció. Pero quiero decir, la dirigencia estaba medio pinchada. Y ahí yo dije, bueno, voy a conversar un poco a ver por qué, ¿viste? Lo estoy viendo más allá de lo lógico. Y muchos me señalaban esto. Me decían, ¿qué viene después? Me decían. ¿Qué viene después? Para nuestros compañeros que cortan una calle, por ejemplo, para pedir una paritaria, o para, no sé, para lo que sea, para pedir una cloaca, para pedir un asfalto en un barrio, ¿no? Por más allá de que no sea lineal. Puede llegar a ser un efecto antidemocrático en cascada también. Y después, bueno, el contraste, la salida de Cristina, con su actitud, digamos, hacia adelante, no revictimizándose. Me parece que eso también fue importante. No es que ella salió a decir, no, acá estoy derrotada, encadenada, sino que salió a decir, muchachos, somos militantes políticos. O sea, acá lo que tenemos que hacer es salir a hablar con la gente, militar, y con una actitud propositiva, ¿no? Y me parece que eso contrasta de alguna manera con lo que se puede ver. Y lo del ánimo pinchado de la dirigencia, digo, y lo comprendo, no lo digo en crítica, porque estábamos todos pinchados ese día. Por eso, bueno, Cristina ocupa el lugar que ocupa y no lo ocupa todo el resto de las personas. Si quieren, para abrir otro frente, dale. No deja de ser curiosa la relación del gobierno con el fallo, ¿no? Ahí hay algo para mirar también. El gobierno no parece haberse subido al goce antiperonista, como decía Mili. Creo que la relación del gobierno con el fallo tiene visos de incomodidad. Algunos dicen que no hubieran preferido que Cristina quedara fuera de la cancha. Uh-huh. En general se lo señala al macrismo como con un nivel de intimidad mucho mayor. Bueno, por todas esas historias que se conocen. Sí, como que lo vio de la tribuna el gobierno, ¿no? Como que no. Incluso ese mismo día, fuentes del gobierno estaban como, no, ni idea. Si sale, no sale. No. Se le atribuye como una total desconexión de lo que pasa en los tribunales, como que no tienen operadores judiciales, ¿no? Algunos hablan de eso.
Y a Macri se lo vincula mucho más, ¿no? Por motivos obvios, porque hay jueces que jugaban al fútbol en la quinta, porque tiene un nivel de intimidad mayor el macrismo. Sí, incluso se conocen algunos operadores con nombre y apellido, ¿no? Sí, sí. Pero me parece que el gobierno, incluso en términos de línea pública, digo, uno ve al presidente vociferando en Twitter por cualquier pavada, y en términos de línea, el gobierno ha sido relativamente mesurado, ¿no? Lo que han señalado es, bueno, acá no había pacto de impunidad, ¿no? Que era un poco lo que se le acusaba desde el macrismo, la idea de que, habiendo bajado ficha limpia en el Congreso, algunos especulaban que hubiera algún tipo de contacto entre el peronismo y la Libertad Avanza para detener las causas judiciales contra Cristina. Pero me parece que hay algo más ahí. Me parece que tendría que ver con una caracterización más general del gobierno. Esto no es antiperonismo recargado. No es una yo ahí me distancio de los análisis que después, sobre todo de la elección en la ciudad, porque la verdad es que la elección en la ciudad daba todo que pensar eso, cuando uno ve que Adorni se queda con los votos del Corredor Norte que antiguamente le pertenecían al macrismo, uno dice, bueno, van a punto, están en ese camino, ¿no? De reemplazar, hay algo permanente que es el antiperonismo y estos vienen a quedarse con eso. Yo pondría esa tesis en discusión. No creo que esto sea lo mismo. Creo que la relación de la Libertad Avanza con la identidad antiperonista es mucho más compleja. Creo que si miramos las discontinuidades de la Libertad Avanza con el PRO, quizás tengamos que reconocer el componente popular y plebeyo de este tipo de derechas en sintonía con lo que son otras extremas derechas. Miri lo decía también recién. Trump y Bolsonaro también han expresado componentes populares de eso, y muchas veces Trump es la representación de lo bajo frente a lo alto que representa el Partido Demócrata. Se dan esas paradojas, ¿no? Bueno, yo creo que con Milei algo de eso también hay que mirar. Cuidado con repetir que esto es una mera profundización del antiperonismo, porque me parece que hay que desentrañar un poquito más. Le disputa más al peronismo la identidad popular y plebeya que al macrismo y al radicalismo la identidad gorila. Aunque un poco de eso acumula también. Hernán Briense decía el otro día algo que me interesó. Dijo, el peronismo, después de que se conoció la sentencia, el peronismo tiene que recuperar su lugar barbárico, dijo. Y me gustó porque siento que Milei se lo arrebató. Bueno, de hecho, más de una vez se ha caído en lugares para la crítica de este gobierno que son raros, que no tienen que ver con el peronismo. Karina Milei hacía tortas. Y bueno, bárbaro. O sea, ella. Genial. Y llegó a este lugar y está generando para su partido, con mucha inteligencia, un armado nacional. Le está yendo bien en muchas elecciones. ¿Y qué hay más peronista que Karina Milei, que hacía tortas y ahora está armando un partido nacional? Sí, claro. Y con esto no es una contradicción para nosotros ver todo esto. Por supuesto. Ahora, sin duda no marcarlo desde ese lugar, que al final quedás en un lugar que era el que en otro momento te decían a vos, ojo. Sí, o sea, hay algo complejo ahí, y obviamente que los intereses que representan son los mismos, digamos. Terminan jugando para los mismos sectores de poder, y de hecho en muchos casos lo hacen de forma más descarnada. Pero bueno, a la hora de pensar en los espacios de representación, las ideas y demás, bueno, tenemos que hacer ese doble esfuerzo que nos planteaba Pablo. Sí, algo para remarcar es que creo, digan ustedes qué le parece, si no es la primera vez desde que asumió Javier Milei que no tiene control de la agenda, o que no se discute, no estamos versando en torno a los temas que le interesa al gobierno, por lo menos por estos días. Bueno, es lo que yo planteaba. Para mí no es en vano, de verdad, que le quede un mes de facultades delegadas y que haya metido en esta semana todo lo que... Claro, las reformas. Lo pensé cuando vos enumerabas todo lo que pasaba por abajo, y digo, por ahí en otra circunstancia hubiéramos estado haciendo este capítulo sobre todos esos temas que estabas diciendo, o sobre alguno de ellos. Es que son dos caras de una misma moneda. Cuando vos controlás la agenda o cuando tu agenda pasa por abajo sin mayor revuelo. Que es mejor, que es peor para el pueblo, no, para el pueblo, se discuta. En el caso de esta agenda, yo considero que es todo malo. Que es mejor para el gobierno en todo caso, que todos estemos hablando de un decreto que elimina la ley de glaciares, o que pase por abajo y nadie se entere. Sí. Que en este caso, bueno, tuvo un dato muy positivo de inflación, tampoco nadie habló mucho de eso y nadie se enteró, pero son dos caras de una misma moneda.
controlar la agenda y saber ocultarla. Sí. También el gobierno tenía la habilidad de, cuando se mandaba este tipo de medidas lesivas, antipopulares, agresivas, se mandaba alguna cosita más de orden simbólico que distraía a la marca, ¿no? Agredía a algún colectivo verbalmente, o se mandaba algún show, algún espectáculo el presidente. Bueno, acá ya tiene una distracción mayúscula. Uh-huh. La detención de Cristina. Sí, Cristina, obviamente. Por eso digo. O sea que tan mal no le vino, decís. No, o sea, no sé, yo coincido con la caracterización que hacía Pisu del rol del gobierno y qué lugar juega el gobierno en este fallo. Yo creo que ellos vinieron a hacer algo, lo están haciendo y dejan que las otras fuerzas del poder económico hagan lo que tienen que hacer para que todo haya una armonía entre los sectores dominantes. Entonces no le importa mucho si ellos controlan la corte, si Macri la controla. Ellos están enfocados en el modelo Sturzenegger y van ahí, y esta semana lo han demostrado, y por eso digo que la nueva etapa política, si es que la hay, el desafío del peronismo es doble: cómo no desatender todo, cómo poner la lupa sobre la proscripción que derrama a que todo eso pueda seguir sucediendo, y cómo no desatender todas esas cuestiones. O sea, obviamente es maravilloso ir a concentrar a Constitución, pero cómo seguir acompañando, entendiendo que es parte de lo mismo, los otros reclamos. Uh-huh. Y la discusión después electoral de qué carajo pasa en septiembre, cuando la persona que dijo que iba a ser candidata no puede serlo. Sí. Si no se presenta a elecciones del peronismo, si se presenta Máximo Kirchner en su lugar como representación más fiel de su propia madre y de su propia conducta política, no lo quiero poner solo en términos familiares, ¿qué se hace en septiembre? Es como que hable muchas preguntas. El planteo de que es parte de lo mismo, además, también lo hizo la propia Cristina en sus dos discursos, lo replicó lunes y martes en la puerta del Partido Justicialista, cuando planteó esta idea de, bueno, vayan a ver los sectores más postergados, organícense, militantes políticos, a organizar y a defender a los que lo necesitan, cuando perfectamente ese discurso podría haber sido, y a esta altura te digo, está en todo su derecho, de que sea un discurso incendiario y que ponga en duda la paz social. O sea, podría haber elegido un camino. Por supuesto. Había muchos caminos por el que podría haber ido, y eligió el de decir organización política y a defender a los sectores más postergados. Mañana senadores reciban a lo de Garrahan. O sea, totalmente enfocada en la actualidad política y en decir, tenemos que seguir compitiendo y tenemos que seguir revirtiendo esto. Porque incluso para la circunstancia particular actual de Cristina, lo más importante sería también que eventualmente este gobierno cambie, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, me parece que eso es una señal que fue importante como una pista para lo que viene, pero al mismo tiempo es delirante pensar en la discusión electoral inmediata que se viene, y el desdoblamiento queda cada vez más raro. Me imagino a Axel Kicillof yendo y decirle, bueno, ¿querés que unifique? Hacé lo que quieras, ya no me importa. Como, ya está, te lo dije antes, no sé de ahora. Sí, hubo algunas voces también críticas, ¿no? De nuevo en este contexto, con el tema del desdoblamiento. A mí no me gustó eso. La verdad, no me gustó, por más que incluso hasta comparta de fondo, acá lo venimos diciendo desde que estuvo arriba de la mesa la discusión, yo no estaba de acuerdo con desdoblar y lo venimos diciendo. No me parece que sea un contexto para insistir, por lo menos en estos días puntuales donde estamos viendo si Cristina va a estar en la casa o le van a poner las esposas. Digo, insistir en eso. No me parece que sea un momento, pero sí tomé nota de las entrevistas, o no sé si una o más le hicieron a Axel Kicillof. Yo escuché una que le hicieron en el canal Cenital, donde le preguntaron concretamente por el tema del calendario electoral, si podía haber o no digamos, una vuelta atrás con el tema, y él dijo, las elecciones son cuando son, pero esto cambia todo, dijo, esto es tablero nuevo, o sea, dando a entender de alguna manera que no sería imposible, ¿no? Veremos eso después cómo ocurre. Pero bueno, es cierto que puede llegar a haber incluso cambios en el calendario electoral que teníamos hasta hace pocos días. Y también está abierta, y lo tiro también como para que piquemos un poquito, me parece importante, la discusión, lo vimos mucho estos días, de si esto unifica o recrudece las internas, ¿no? Sí, a mí un breve comentario sobre Axel. Me parece que está un poco desmedida el linchamiento ahora a él, que pasa un segundo plano, por supuesto, después de Cristina presa, pero creo que no hace bien eso. Me parece que no, que me parece que es injusto, que es desmedido, que no tiene nada que ver con esta proscripción, que
no me gusta en el tono en el que se está dando algunas discusiones en las últimas horas, no me parece el momento, y me parece que no forma parte de lo que hay que construir hacia adelante con esta oportunidad que se abrió, lamentable, o sea, tristemente célebre, de recuperar cierta centralidad. No me gusta lo que veo en algunas cuestiones. Vos decías, Axel estuvo poco tiempo ahí en el PJ. Bueno, no me gusta el tono de esas discusiones que se están dando. Coincido. A mí tampoco me gustó. Algunas intervenciones de algunas referentas o referentes del sector más cercano a Cristina no me gustó en estos días tampoco, haciendo hincapié en que esto pasa porque se desdobló. A mí tampoco me parece que esté bueno en este momento. No, y hay que ser un poco menos crueles, creo, con opiniones divergentes dentro del peronismo. No creo que Kicillof, o sea, yo tengo algunas consideraciones críticas de, por ejemplo, su no apoyo a Cristina en la conducción del PJ, que bueno, es otro capítulo que se abre, la presidencia del PJ ahora, pero me parece quizás desmedido, y se acentúa esta semana, la crítica a una persona que es leal desde las ideas, que para mí eso es re importante, leal en las ideas del peronismo. Bueno, ese disclaimer porque vi en las últimas horas cosas que me parece que no están buenas para conducir el proceso que se viene. Sí, hay muchos que dicen esto, la prisión de Cristina unifica al peronismo, ¿no? Le da una bandera, le da un sentido que no venía teniendo. Y hay otros que dicen, pasan 2-3 semanas y se están matando de nuevo, ¿no? Y bueno, yo no lo tengo tan claro. No, yo bueno, está bien. espero que unifique. Hubo una primera foto que ya no se borra, digamos. O sea, hay ciertas personas que fueron a sacarse una foto juntas, que bueno, eso ya es una señal política de cara al futuro. No sé si es la amplitud que alcanza para dar vuelta a este escenario político, pero es un primer paso, y bien ahí. O sea, se empieza por algún lado, y está bárbaro que así sea. Ahí sí, coincido con vos que estaba rara la foto, o sea, por algún lado se empieza, pero nos encontramos por primera vez, desde las huestes del progresismo y tal, sin la ficha, sin ese comodín que era Cristina en lo electoral para traccionar votos, ¿no? Hoy, lo hemos dicho en el capítulo anterior, no hay nadie en el peronismo hoy por hoy que llene los zapatos de Cristina en términos de intención de voto. O sea, ni Axel, ni Máximo, ni Massa, nadie hoy tracciona lo que traccionaba Cristina en la foto de una boleta. Y eso no va a volver a pasar, digamos, a nivel imagen, ¿no? Y también esto, la foto es un inicio, es un puntapié, y es súper importante que haya habido personajes, que haya estado Moreno ahí presente. Bueno, tema Axel ya lo hemos discutido, evidentemente estuvo ahí, pero va a estar en un futuro en una reunión con gobernadores. Pero se abre la pregunta que ya hemos hablado acá, ¿no? De cuál es el proyecto colectivo que hoy propone el peronismo, digamos, porque creo que si bien la dirigencia puede estar junta, hay un quiebre entre la dirigencia y los representados y las demandas de los representados, que la Libertad Avanza supo proponer una propuesta de orden, ¿no? Que dijo, mi propuesta de orden es que la inflación baje, punto, y lo estoy ejecutando. ¿Cuál es la gente busca orden? ¿Cuál es la propuesta de orden de hoy por hoy del peronismo, digo? Y la propuesta de orden de la Libertad Avanza viene con una gramática de existencia ciudadana que tiene que ver con la violencia y con ciertos culpables que son la casta, y eso está muy, muy claro, ¿no? Y hay algo incluso a nivel psicológico que busca cualquier persona, que es la claridad y el orden, ¿no? Digamos, esto pasa por esto, estos son los culpables, y el proyecto que yo te propongo es bajar la inflación y que vos puedas vivir de tal o cual manera. Creo que eso es algo que se tiene que repreguntar el peronismo, ¿no? Para justamente no solo para reunirse los dirigentes, sino para volver a representar. Sí. O sea, que es eso lo que sucede. Pienso también cuánto se le pide, ¿no? Pues le pedimos que recupere sí, el lugar barbárico y a la vez le ofrezca orden a la sociedad. Es como y que recupere la mística. Claro, la mística, gane las elecciones, sí. Claro, gestione bien la economía. Bueno, sí, está bien, qué sé yo. Sí. Salarios es mi única propuesta. Bueno, no está mal. Esa es una propuesta de orden. Bueno, no, yo creo que el punto, el agujero de la baja inflación eventualmente es el poder adquisitivo. Sí. Y que eso va contrastando según el sector social, según el momento. Hay que ver
cuánto se puede sostener también en función de este dólar, y es evidente que eso va a tener un impacto post-electoral, quizás no antes de las elecciones, pero no se va a terminar todo en estas elecciones tampoco. No, yo creo que y hay que machacar, quizá desde hoy, y quizá después los efectos se vean post-elecciones, y en las elecciones no alcance para ganar, pero sí para plantar un mojón, sí para sostener lo que se pueda sostener, y que ese discurso que se haya empezado antes continúe y tenga una coherencia, y cuando efectivamente se vean los resultados de esta política económica, bueno, decir, somos lo que lo venimos diciendo. Sí, porque el 1,5 de inflación sobre el cual está parado ahora Javier Milei, exitosamente victorioso, bueno, no está hecho nada más de buena gestión, austeridad fiscal y monetaria, ¿no? Está hecha también de una pata arriba de los salarios, de los ingresos, de las jubilaciones, del dólar, de deuda nueva. También es todo un combo, digamos, que no tiene solamente buena muñeca para ser austero, en no emitir, en no gastar. Bueno, tiene toda una serie de medidas que también hacen que el combo sea más complejo desde lo social, porque vos tenés claramente una baja de los precios, con una baja acelerada del consumo, una baja de los salarios, de las jubilaciones, y con una pregunta de si ese combo en algún momento no se desbarajusta y hay una exigencia de una devaluación más profunda, seguramente después de las elecciones. Es probable que el gobierno haya logrado el apoyo, sobre todo de los dólares del Fondo Monetario, que le permite sostener este esquema hasta las elecciones, que le vaya bien en las elecciones incluso, y después vemos, ¿no? Y después vemos. Ahora, de fondo, yo acá me parece que es importante remarcar algunas características del modelo, ¿no? Que el modelo, este modelo de dólar pisado y demás, viene con recesión económica, primarización de la economía, es decir, un debilitamiento de todo lo que es la producción industrial en la Argentina, que viene también en caída, vaciamiento de las políticas públicas del Estado, pulverización de ingresos populares, entrega de soberanía, lo vimos con las cuestiones marítimas, las cuestiones del agua, que venía también trayendo Poli cuando hacía su raconto, persecución de opositores también en este momento, podemos poner a Cristina en este marco también, represión en la protesta social. Digo, es un combo que es complejo, ¿no? Es complejo, y me parece que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de poder insistir con estas cosas de un modo, seguramente replanteando el modo en que lo venimos haciendo, que quizás no es el mejor o no es el más exitoso, o quizás a veces el sector más politizado habla en un lenguaje que no permite cruzar determinadas barreras a un masivo poblacional que quizás se siente distanciado de ese tipo de terminología, de debates, que quizás su día a día está alejado de si hay soberanía marítima o en los ríos. Bueno, digo, ahí hay un esfuerzo, me parece, militante que hacer de poder llegar con ideas que quizás son más profundas. Pero bueno, 1.5, con todo esto que te digo, 1.5 de inflación, los tipos están de fiesta. Obviamente hay un montón de gente que lo siente en su vida cotidiana, que quizás no le está yendo bien, está ganando menos, pero dice, bueno, lo que yo voy a comprar todas las semanas al supermercado está al mismo precio, ¿no? Yo lo veo, yo compro un sifoncito de soda y ves en el chino, uno por día, uno cada 2 días, está a 1.500 pesos. Y hace como 2 meses que está a 1.500 pesos. Entonces, ese pequeño hecho de que yo voy y ya sé que sale 1.500 mango y que no lo voy a encontrar a 1.800, a 1.900, está a 1.500 y está ahí. Por ahí estaba a 1.400 hace 2 meses, pero más o menos, ¿viste? Te genera... Estás viendo de a poco. No, pero digo, es un dato de la realidad y te genera cierta tranquilidad en un punto. Eso es lo que digo, ese es el deseo de orden, a eso claro. voy. Un eje ordenador de por supuesto. Claro. Bueno, y entregamos los ríos, total, así puedo comprar el sifón a 1.500 mangos. Che, bueno, y condenamos la corrupción. Y vuelvo al principio, ese discurso entra muy fuerte y no... No, por supuesto. Pasa que la corrupción solamente de los peronistas, ¿no? Por eso. De los otros sí. No pasa nada con la corrupción ni el macrismo. Lo que decía Piso, Milei tuitea todo el tiempo, sí. Y acá tuiteó justicia.fin. Sí. Muy claro, sí. Y es eso. Y yo por eso arranqué diciendo, en el kirchnerismo hubo corrupción como hubo en todos los otros gobiernos. Por supuesto. Pero no importa más que, o sea, no importa nada más que ese gran paraguas y no se mira más. Sí. Justicia.fin. Sí, además es un trabajo de todos los días y en varios frentes, ¿no? Para poder lograr
que se instale la idea de que hay una corrupción de parte de los peronistas, en general, ¿no? Podemos decir Libra, podemos decir Correo, podemos decir aportantes truchos, ¿ustedes se acuerdan de eso? Sí. Y eso quedó en la historia, pero toda la campaña de Vidal construida de un montón de aportantes que no existían, que estaban muertos, que eran jubilados, que ponían 10 millones de pesos, ¿no? Todo un montón de guita que salía no se sabe dónde, y eso quedó tirado ahí en el cajón de los recuerdos. Era gobernador de la provincia de Buenos Aires del macrismo. Bueno, por supuesto sabemos que tienen los instrumentos para que esas cosas no trasciendan en términos sociales, ¿no? Bien, nos extendimos un poquito más en el día de hoy porque teníamos muchas cosas para conversar, pero ya estamos llegando al final de este capítulo del Hecho Maldito, que como siempre llegamos a estos minutos, no sabemos cómo se llama. Capítulo Ya tenemos, claro, tenemos un desafío en el capítulo de hoy. No sé, ahora lo charlamos. ¿Todos presos? No, porque en un punto... Es bueno, todo preso. no es mala porque además tiene su gancho el título. Bien, se terminó el capítulo. Esto me lo marca el rostro con el que me mira mi compañero Julián Hoffele. No, siempre es un rostro. Un rostro que dice, Perfecto. vamos cerrando, Gentile, por favor. Gracias, querido Pablo, por volver al hecho. Gracias, siempre un placer. Un placer para nosotros escucharte. Consigan su libro, Los partidos antiperonistas, del antifascismo a la conspiración, 1943-1955, editado por Ediciones ¿Me trajiste uno? Imago Me lo debes Mundi. como hace meses. No contesta. No me... Tengo. Ah, ok. Poniendo estaba Sí, ya la sé. ganza. Me dijo Ok. todo. Che, bueno, gran libro acá de nuestro amigo Pablo Pisorno. Estuvo Poli Sabatés, estuvo Mili Pioletti, estuvo Julián Hoffele, estuvo Aggi Cesare haciéndonos video, aguantando ahí desde el costadito de toda esta conversación. ¿Estuvo buena? ¿Qué pensás allí? ¿Está bien? Hace gestito con el dedo que estuvo ok. Yo soy Juan Gentile. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en un país que tampoco sabemos cómo va a ser, ¿no? En 7 días, ni idea. Por lo pronto nos vemos el miércoles. Yo, la verdad, tengo la confianza de que sea una movilización realmente masiva. Me parece que generacionalmente nosotros nos atraviesa muy profundamente este hecho, muy profundamente. Y yo, por lo menos yo, considero que a partir de ahora se abre una etapa en la cual tenemos que redoblar con mucha fuerza y con mucho compromiso la tarea militante, la tarea de permanente conversación con la gente que tenemos a nuestro alrededor en la vida cotidiana. Muchas gracias a todos ustedes, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau, chau.